Y vamos a continuar con el mensaje del profeta Isaías en el capítulo 51 y 52. Han sido muy pacientes, gracias. Ya esperamos ahora sí terminar en este año, esta tercera temporada y terminar el profeta Isaías. Y a los que han sido pacientes van a llegar a los capítulos más bellos y esperanzadores de Isaías, donde seremos sorprendidos por la esperanza de Dios y nuestras vidas serán fortalecidas y llenas de gozo para esta vida y la eternidad. Nuestra perspectiva de la vida cambia cuando leemos estos capítulos de Isaías. Está mostrando la consolación de Dios, la salvación de Dios, y nos está llenando de esperanza. El Dios de toda esperanza se está mostrando brillante en estos capítulos de Isaías. Así que vamos por la parte más deleitosa, la parte más sorprendente de Isaías. Y hoy vamos a los capítulos 51 y 52. Va a constar de básicamente una introducción hablando de la salvación de Dios. Después va a haber 3 secciones que empiezan con el imperativo despiértate, despierta. Y después la conclusión sobre la salvación de Dios y cómo tiene implicaciones para nuestra vida hoy. Una salvación tan grande, la salvación del Señor. Voy a no leerlo todo para después comentarlo, sino irlo leyendo y comentando en el camino, en la versión de la Biblia de las Américas. Empieza la palabra del Señor, Isaías 51. Escuchadme vosotros que seguid la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Fíjense nada más estas palabras de consuelo que va a leer el pueblo de Israel. Lo escucha ahorita con el profeta Isaías, pero lo van a leer ya en la cautividad, cuando ellos estén lejos de la tierra prometida y sean pocos y estén desanimados y estén pensando ¿por qué Dios nos desechó? ¿Por qué estamos acá? Y entonces Dios les va a hablar con su palabra. Escúchenme, miren de dónde fueron cortados. Es decir, miren de dónde vienen. Identifiquen bien quiénes son ustedes. Hijos de Abraham, hijos de Sara. ¿Ya se identificaron? Dios hizo promesas a Abraham y a Sara de que de su descendencia iba a multiplicarlos, aunque solamente era uno Abraham, y de él iba a salir multitud de gentes, y que en él todas las familias de la tierra en su simiente iban a ser benditas, que los iba a bendecir grandemente. Y dice, yo tomé a Abraham cuando era uno, a Sara cuando era estéril. Dice, yo lo llamé, pero no solamente lo llamé, sino que lo bendije y lo multipliqué. Y así como en el pasado yo tomé a Abraham y lo bendije y lo multipliqué, y la evidencia es que son ustedes. Esa es la evidencia. Así de seguro, como yo hice aquello, mi pacto con Abraham, así de seguro, ciertamente yo consolaré a Sión y voy a transformar su desierto en un Edén, en huerto del Señor. Aquella ciudad que había quedado desierta, destruidas sus murallas, destruidas su templo, destruidas las casas, sin habitantes, guarida de chacales, ahí en el desierto solo. Ahora va a ser un Edén. Y para los que estamos observando por ahí la clase de vida espiritual, esta parte de los 4 ecos, aquí identifíquenlos, los 4 ecos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre ese eco de justicia, de espiritualidad y comunión con Dios, de belleza y de relaciones correctas? Aquí identifiquen como vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, esta parte de espiritualidad.
ahí va a ser satisfecha, igual la justicia. De relaciones correctas, vuestro padre, Abraham, Sara, vuestra madre, una familia, ¿sí?, bendecida, rehecha, y un desierto convertido en Edén, en belleza, en huerto del Señor. No, ni una justicia que se escapa, ni una espiritualidad a medias que queda sediento uno, ni una belleza que se va, ni relaciones que se rompen, sino al contrario, restauración. Restauración que lleva a gozo, alegría, acciones de gracias, voces de alabanza. Esa es la transformación. Una transformación total de restauración. Aquello que se perdió en el Edén o aquello que se perdió aquí en esta cautividad va a ser restaurado por el Señor. Que finalmente todas estas cautividades, la ida a Egipto y la restauración saliendo de Egipto, o la ida a Babilonia como cautivos y el regreso, son imágenes de la gran cautividad, la más grande de toda la humanidad, que empezó en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3. Todas estas son imágenes del hombre yendo a la cautividad, pero son imágenes que están apuntando a la peor cautividad, que ha sido el salir del huerto del Edén y andar en el mundo errantes sin poder regresar. Y el retorno de los cautivos o la liberación de Egipto, y todas estas están apuntando como imagen al retorno más grande que el hombre puede tener, y que es regresar a la comunión con Dios por Jesucristo. El retorno al Edén, el retorno a casa, a la comunión plena con Dios. Así que cuando hablemos de la cautividad, pensemos en la cautividad más grande, donde el hombre ahorita es cautivo de sus pecados y está llevando la carga de sus pecados, las consecuencias de alejarse de Dios, de estar fuera de la gloria de Dios, de la comunión. Y el retorno es el retorno más grande, anunciado en Jesucristo, el siervo del Señor. Dice el versículo 4: prestadme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía. Notemos esta parte donde les habla como pueblo mío, porque les está recordando el pacto, como el Dios del pacto. Porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mi brazo juzgará a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no menguará. Escuchadme vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes, porque como a vestido se los comerá la polilla, y como a lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Aquí está la salvación del Señor anunciada, y dice el Señor: ustedes no tengan miedo. Ellos iban a estar cautivos y iban a decir: ¿cómo vamos a regresar si Babilonia es mucho más poderosa? Estamos cautivos, somos esclavos, los más bellos, los más inteligentes sirven en el palacio del rey. Nuestra ciudad está destrozada, ni ejército tenemos. ¿Cómo vamos a regresar? Es imposible. Pero Dios les dice: no teman, porque todas esas naciones se van a deshacer como polilla deshace a los vestidos. Se van a acabar. Pero yo estableceré mi reino. Un reino que no tendrá fin. Un reino de justicia, de misericordia, de amor, de paz, que no tendrá fin. Y es esta visión que tiene el profeta Daniel estando en la cautividad, cuando se está cumpliendo los tiempos, donde ve los imperios de este mundo como una gran estatua de diferentes materiales, y cómo viene una piedra, una gran roca cortada de una montaña, y tumba todos esos reinos. Y esos reinos desaparecen,
y de aquella piedra se forma, de aquella roca, una gran montaña, y vienen incluso las aves de lejos, o sea, los gentiles, al reino de Dios. Un reino diferente, de otra categoría, no de este reino. Todos estos reinos, como la cabeza de oro y lo demás de plata, etcétera, son parte de un mismo reino, el reino del hombre. Un reino que se rige por la fuerza. Sí, son diferentes materiales, pero al fin y al cabo son la misma estatua. Se rigen por poder. Gobierna el más fuerte. Algunos en ese reino se hacen poderosos y otros son pobres. Unos comen en abundancia en esos reinos y otros tienen hambre. Unos tienen muchos privilegios en el reino del hombre y otros tienen sed de justicia. No son bien tratados y no se les hace justicia en los tribunales. Los jueces son sobornados en esos reinos. Esos reinos pelean, luchan. Pero viene un reino que va a destronar a todos esos reinos. Y esos reinos no serán más. Un reino donde veremos más adelante, todos vienen y comen sin dinero y sin precio. Un reino donde se hace un Edén, donde todos tienen justicia, un reino de misericordia, un reino diferente, que no es como los reinos de este mundo, ni siquiera como los actuales. No es como Babilonia, ni Grecia, ni Roma, ni Persia, pero tampoco es como los reinos actuales. Daniel tiene otra visión de esos reinos y los ve como diferentes bestias o fieras. Muchas fieras, diferentes. Un oso, un leopardo, etc. Ustedes pueden leer después la profecía de Daniel, y todos los reinos pueden ser diferentes fieras, pero finalmente son fieras. Los reinos del hombre finalmente son feroces. Todas son de la misma naturaleza, pero viene un reino diferente y dice, va a venir, no temas, no te desalientes, porque todos esos reinos se van a desaparecer y va a venir mi reino que durará para siempre y mi salvación por todas las generaciones, dice el Señor. Un reino diferente, un reino de otra especie. Pero entonces dice el siguiente, ahora sí, ya después de la introducción entramos al primer despierta. Versículo 9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿El que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Este primer despierta está muy enfático. 3 veces dice aquí, despierta, 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 vístete de poder, oh brazo del Señor. Y está hablando de que llega el tiempo. Llega el tiempo de la salvación del Señor. No es que el Señor esté dormido, pero sí vemos en la Escritura que el Señor eterno obra en el tiempo y el espacio, y que cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios obra su salvación. Y aquí a Jeremías le había dicho que iba a ser en 70 años que iba a obrar su salvación. A Daniel le revela que no eran 70 años, sino 70 semanas de años. Ciertamente en 70 años ellos regresan de la cautividad, pero hay un retorno de una cautividad mucho más grande que se va a cumplir en 70 semanas de años, que es en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, que está apuntando hacia allá, hacia la obra de Cristo, el gran Redentor. Y que en Él, en su muerte y resurrección, todos nosotros podemos regresar de vuelta, como los redimidos del Señor, cantando, con gozo perpetuo por la salvación del Señor. Hay una salvación muy grande aquí anunciada, y se habla del Señor
recordando el Éxodo. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón, el que secó el mar, las aguas del gran abismo, y que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Está hablando del Éxodo, de la salida de Egipto, de cuando Dios castigó a Egipto y a Faraón. A Egipto como Rahab, a Faraón como el dragón, al mar que lo seca y que pasan caminando los redimidos del Señor. Y dice: tú que nos has salvado antes, muéstrate, muestra tu brazo salvador y poderoso, sálvanos. Y dice que los redimidos del Señor van a volver a Sión cantando. Una salvación muy grande, como lo que pasó cuando atravesaron el Mar Rojo, que se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar porque esa es la canción normal de los redimidos del Señor, que en la Escritura se le llama un cántico nuevo. Un cántico nuevo que lo vamos a ver hasta en Apocalipsis, cuando dice que los escuchaba entonar un cántico nuevo. Un cántico nuevo está hablando de que hay salvación, hay redención, hay ahora el gozo por causa del Señor que ha salvado a su pueblo. Y les dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Dice: yo soy tu consolador. ¿Por qué tienes miedo todo el día? ¿Ves al opresor muy fuerte? Dice: ¿por qué le tienes miedo? El desterrado pronto será libertado, y no morirá en la cárcel, ni le faltará su pan, porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre, y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto, al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra, y decir a Sión: tú eres mi pueblo. Como le dijo al pueblo cuando estaba en Egipto: tú eres mi hijo y te voy a sacar de aquí. No tengas miedo, no vas a morir allá en Babilonia. ¿Por qué? Porque tú eres mi pueblo. Por eso no vas a morir. Estate seguro, eres mi pueblo. No vas a morir ahí, sino que vas a salir de la cárcel. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Ese es el primer despierta. Despierta está hablando de que es el tiempo de la salvación del Señor. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Despierta está hablando que llegó el cumplimiento del tiempo en que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos, para salvarnos, para liberarnos por completo, para traer luz y salvación. Despierta es el anuncio de que Dios está obrando, aun y cuando ellos estaban todavía en Babilonia. Segundo, despierta. Versículo 17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Ahora no es el brazo del Señor, ahora es a los habitantes de Jerusalén, pero obviamente que están cautivos en Babilonia. Al pueblo de Dios le dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre todos sus hijos, los hijos que dio a luz. No hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Está diciendo a Jerusalén, que ha sido castigada por sus pecados y que dice que no hay quien la ayude de todos los hijos, está dando la imagen de una mujer viuda y sin hijos. Está dando la imagen de una mujer a quien mataron a su esposo en la batalla y que sus hijos también murieron. Y no hay quien la ayude. Está hablando de una mujer desamparada que dice: ¿cómo le hago? ¿Quién ve por mí? Los hombres que trabajaban en la casa no están.
trabajadores y hay que comer y hay que pagar la renta o yo qué sé. Hay tantas cosas y ese pueblo es como una viuda que no tiene quien la ayude. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? O sea, no hay quien me conforte, ni siquiera con quien llorar. Desolación y destrucción, hambre y espada, ¿quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas, en todas las calles, como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye ahora, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Aquí está hablando en una imagen metafórica de que han bebido la ira del Señor, como una copa de vino. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, y esta es la parte importante que le dice aquí en este despierta, he aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Ya no hay condenación para los que el Señor ha redimido y salvado. Le dice, ya, no lo beberás. Es una forma de decirle, tus pecados son perdonados. Ya no beberás el cáliz de la ira. Has sido perdonado por el Señor. Nosotros sabemos quién tomó ese cáliz de la ira, quién tomó esa copa en nuestro lugar, cuando nosotros merecíamos la ira de Dios. El Señor Jesucristo en el huerto Getsemaní, en agonía, decía, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Y fue y bebió esa copa, la ira de Dios, para que nosotros tengamos la copa de la comunión, que vamos a tomar el día de hoy. Él bebió la copa de la ira de Dios, Él llevó nuestro castigo para que nosotros seamos perdonados. Aquí dice algo más, que incluso va a destruir a sus enemigos, y pondré en manos de los que te atormentan, a los que te han dicho, póstrate para que pasemos, y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. Dice, a ellos les voy a dar esa copa de ira. Ellos van a recibir la ira del Señor, tus enemigos. Entonces, primer despierta es como un clamor por Dios, sálvanos, muestra tu misericordia. Pero también es un recordatorio de que llegó el tiempo en que Él mandó a su Hijo Jesucristo y obró esa salvación de una vez y para siempre. El segundo despierta es una manera de decir, tú no puedes ser salvo, no tienes ni fuerza. Es como si dijera, vas a regresar a Jerusalén, vas a regresar a Sión. Y como si los israelitas dijeran, pero ¿cómo si ni tengo fuerzas? ¿Cómo voy a regresar? Si no es posible, no puedo regresar. Imposible, ni siquiera tengo fuerzas. ¿Cómo voy a hacer toda esa peregrinación desde Babilonia hasta Jerusalén si está mi opresor y yo no tengo ni fuerzas? No hay manera humana de hacerlo. Y el Señor le dice, yo lo hago por ti. Tú vas a regresar porque yo voy a abrir ese camino como lo abrí en el tiempo del Éxodo. Tú vas a regresar, pero porque yo abro el camino. Porque tú, ni tus hijos, ni nadie tiene fuerzas. Aunque estén en Babilonia, que es una de las ciudades representativas del esfuerzo humano y religioso por volver a Dios. El ser humano salió del huerto del Edén y ha estado en la cautividad y no puede regresar. Se ha esforzado por regresar. Ha buscado maneras de regresar, pero no ha podido regresar y se encuentra sin fuerzas. Y Babilonia está representando también a todo eso, como esfuerzo humano y religioso de volver a Dios, pero no hay manera. Y entonces Dios dice, yo les preparo el camino. Yo les preparo un camino nuevo y vivo,
que se abre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie vuelve al Padre sino por Él. Él es el único camino. Y por Él puede caminar aún el más torpe y no se saldrá del camino. Él es el camino y por Él aún el que no tiene fuerzas, el desfallecido, puede volver al Señor, porque el Señor es el que le abre el camino. Siguiente, despierta. El tercero, capítulo 52, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva de Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Porque así dice el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios sin motivo los oprimieron. Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Vamos a esta primera sección. El siguiente, despierta para Sión, y les dice: vístete de poder. Un despierta que les dice: bueno, ahora despierta. Son varios despierta que son enfáticos, son recíprocos, pero están en un modo verbal enfático, y también son recíprocos para con el hermano, como no solamente diciéndose a sí mismo despierta, sino también el uno al otro despierta. Es como así decir, no sé, el domingo de Navidad o el día de Navidad, que un niño le dice al otro: despierta, ya están los regalos, ¿sí? Así con esa emoción, enfático, ¿verdad? Es aquí como decir: despierta, ya el Señor nos visitó con su salvación. Lo que tanto estábamos esperando ya llegó. Despierta, ya llegó, ya está aquí. Y ahora es un despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, ciudad santa. Dice: ahora despierta y vístete, porque ya vas. Vístete bien, no vas a salir como un fugitivo. Vas a salir como un redimido del Señor. Vístete de gala, tu ropaje hermoso, con belleza. Y dice: el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar a ti. Está hablando de que no van a ser llevados cautivos otra vez, ¿sí? De que no van a ser destruidos como antes, y que ahora van a levantarse del polvo. Y está hablando del tiempo de cautividad, el tiempo de luto, el tiempo de estrechez, el tiempo de angustia. Levántate del polvo y vístete de ropajes hermosos. Está hablando del tiempo de gozo, de alegría. Nosotros tenemos en la Biblia mucho énfasis en el ropaje, incluso hasta el Nuevo Testamento. Hay muchas escenas donde hay cuestiones de ropa que aluden al poder, como el manto. No sé, Elías dejándole el manto a Eliseo, hablando de poder. El rey David cortándole un pedazo del manto en la cueva al rey Saúl, como diciéndole: no te maté, pero recuerda que el poder es mío, aquí me quedé un pedacito de tu manto, como diciendo: no te pertenece, yo voy a ser el rey, ¿verdad? Y así tenemos muchas acciones donde el manto juega un papel importante. Incluso a nuestro Señor Jesucristo se le acerca una mujer y toca el manto, el borde de su manto, como simbólicamente hablando de su poder. Y así tenemos entonces la vestidura como algo importante. Y aquí dice: vístete tus ropajes hermosos. Como también el hijo pródigo regresa y se le pone la vestidura. Más adelante vamos a ver el profeta Isaías diciendo que te va a quitar las vestiduras
de aflicción y te va a poner un manto de alegría, te va a poner óleo en tu cabeza, un óleo de gozo, y va a poner nuevas sandalias, y está hablando de ese vestirse diferente, que finalmente en el Nuevo Testamento lo vamos a ver cuando el Señor Jesucristo les diga a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que Dios ha puesto en su sola voluntad, pero van a ser vestidos de poder de lo alto. Y entonces van a serme testigos y van a anunciar este reino por todas partes, hasta el fin del mundo. Y el Señor, el apóstol Pablo nos lo va a decir: vístete del Señor Jesucristo, o vístete del nuevo hombre. Levántate y vístete como redimido del Señor, es lo que les está diciendo aquí. Vístete de poder. Vístete de poder y con ropajes hermosos, porque el Señor te va a rescatar. Y en aquel día vas a saber que Él es el que dice: heme aquí. Es el que dice: aquí estoy yo. Y fíjense el siguiente versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Ese es el gran anuncio. Todos los reinos de este mundo pasan y el que reina es Dios. Dios siempre ha reinado, pero en esta tierra se ha estado haciendo la voluntad de los hombres en muchas ocasiones, bajo la voluntad de Dios. Pero incluso el Señor Jesucristo nos dijo: oremos así: venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en esta tierra así como en el cielo. Y un día eso sucederá, y aquí dice que esas son las buenas nuevas de salvación. Tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid a una voz, a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo, y a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis. Salid del medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Esa es la grande salvación de Dios. Entonces les está diciendo básicamente: despierten, llegó la hora de la salvación. No por ustedes, porque ustedes no pueden. Ustedes ni tienen fuerzas, ni hay quien los ayude, sino por Dios, que los perdona, que quita la copa de la ira, que les abre el camino libre y donde ustedes puedan volver. Y que les dice: vístanse de júbilo, de poder. Y aquí están las buenas nuevas de salvación. Y hablando de la cautividad más grande del ser humano, que salió de la presencia de Dios desde el huerto del Edén en el capítulo 3 de Génesis, el Señor anuncia esta salvación y la cumple cabalmente con nuestro Señor Jesucristo, y en Él nos da salvación, redención, esperanza, un camino para volver a la comunión, un camino libre, sin temor ya de nadie, de nada, sino que ya puede regresarse. Y un nuevo vestido, ¿verdad? Un nuevo vestido, y ahora se puede purificar, apartar de la inmundicia y volver al Señor. Volver a Él como el Salvador, a una comunión plena. Ahí está el camino de la salvación. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, en lenguaje bíblico te diría: despierta, despierta, despierta tú que estás dormido. Es como decir: ¿sabes qué? Te tengo un anuncio muy bueno. Dios ya ha obrado toda la salvación por medio de Jesucristo.
Dios ya ha hecho todo lo necesario cuando mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y cargar con todos nuestros pecados. Y al tercer día resucitó y hoy te ofrece esa salvación de Dios. Despierta y te alumbrará Cristo. Y tendrás la vida de Cristo. Y no hay mejor cosa que saber esto, que Él te salva, Él te restaura la comunión, Él te perdona en Jesucristo, Él perdona todos los pecados. El apóstol Pablo le diría incluso a los creyentes: si tú estás por ahí como que todavía en Babilonia, yo te diría: despierta, despierta tú que estás por ahí todavía en Babilonia. El tiempo es breve. Regresa, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Qué haces ahí? Despiértate. Es el tiempo de obrar del Señor. Vístete de poder, vístete del Señor Jesucristo. Anda como sabio, aprovechando bien el tiempo. Despierta. Es el tiempo de Dios de obrar en medio de su iglesia, de llevar salvación a otros. Es el tiempo de ir todos a la madurez. Despierta. Es el tiempo de vestirse de gala y de decir: el Señor reina. Es el tiempo de andar en los caminos del Señor. Es el tiempo de dejar lo inmundo. Es el tiempo de purificarse, no como fugitivos, sino gozosos, creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Despierta. Es el despertar al que nos llama Dios. Despiértate, vístete. Es que yo no puedo. La iglesia nunca ha podido. La iglesia siempre ha sido como esa mujer que no tiene ni esposo ni hijos, que no tiene fuerza. La iglesia siempre ha sido como esa imagen de la mujer que ha quedado sola, sin quien la consuele y sin quien la fortalezca. No tiene fuerza de este mundo, pero su fuerza es el Señor, su consuelo es el Señor, su poder es el Señor. El poder viene de lo alto, del Espíritu de Dios. Y les dice el apóstol Pablo a los Efesios: quisiera que ustedes comprendieran cuán grande es el poder de Dios que ahora tienen en ustedes. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo. Y que sean fortalecidos en su hombre interior por su Espíritu, para realizar cosas que serían imposibles, para caminar caminos que serían imposibles, a menos de que esté ahí el poder y la salvación de Dios. Y entonces la iglesia puede moverse poderosa, vigorosa, fortalecida por Dios. No hay otra manera. No hay otra manera de obrar de la iglesia en medio de esta comunidad, de esta sociedad actual y de ninguna otra época. Nos toca hoy, aquí en la ciudad de Monterrey, siglo XXI, como iglesia, llevar a otros también el mensaje de salvación y ser como ese heraldo, como ese atalaya que dice que los centinelas dan una voz de júbilo, porque le dice a la gente: ya hay una forma de volver al Señor, de regresar a la belleza del Edén, a la justicia del Edén, a la comunión del Edén, a las relaciones rehechas en el Edén. Y no nos dirá a nosotros: fíjense de dónde fueron cortados, de Abraham y de Sara. El Nuevo Testamento nos dirá: ustedes fíjense quién es su padre y quién es su madre. Ustedes son descendientes de la simiente de Abraham, en quien son benditas todas las familias de la tierra, de aquel que es la roca, de Cristo. Son hijos del Señor, iglesia de Cristo, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de su iglesia, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Y entonces en los momentos más tristes, angustiados, dice: ustedes que buscan al Señor, vean de dónde fueron tallados, de dónde fueron cortados, cuál es el reino que están proclamando. No son reinos de este mundo, con poderes de este mundo, con riquezas de este mundo,
sino con el poder de Dios. Es el reino de Dios el que se está proclamando, aunque al principio parezca que era como una semilla de mostaza, muy pequeña y crece, ¿sí? O como una pequeña porción de levadura y se extiende y leuda toda la masa. Y es el reino al que le tenían miedo los imperios más grandes, incluso el imperio más poderoso de ese tiempo, con los césares, que tenían que matar a los apóstoles y matarlos de una manera espectacular, para exhibirlos, porque no podían contra ese reino. ¿Cómo luchaban contra ese reino? Contra el reino de Dios. Tenían que aniquilarlo para que hubiera solamente un Señor, un César, y no podían. Los mataban y se extendían más. Los torturaban y más se expandía la palabra del Señor. Incluso decían que ellos estaban trastornando el mundo entero, trastornando el imperio de los hombres. Pero el reino de Dios es diferente. Y hoy se sigue extendiendo por medio de su iglesia, por medio de una comunidad restauradora, una comunidad que obra en misericordia, en justicia, una comunidad que busca la comunión con Dios y unos con otros, una comunidad que se fortalece en la palabra de Dios y en la oración, una comunidad que va a la madurez, creciendo en la fe, en la esperanza, en el amor, una comunidad que proclama el Evangelio, una comunidad donde todos son bienvenidos y donde se busca incluso a aquellos que ya han perdido la esperanza y que están por ahí fatigados y cansados, aquellos que ya no tienen esperanza en medio de esta sociedad y que no saben qué hacer. Ahí está la iglesia del Señor, que debe de ser ese centinela que dice: ¡viva! Hay buenas noticias. ¿Cómo lo sabes? Pues yo lo veo desde aquí, pues por eso soy el centinela y viene el mensajero de buenas noticias. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia es un centinela de buenas noticias, que le dice a la gente que hay comunión y vida por medio de Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz. El siguiente capítulo nos va a decir cómo logró el Señor quitar la ira, darnos la salvación y abrir el camino de regreso a Sión. No era cosa sencilla. ¿Cómo lo hizo? El siervo del Señor, que también es el rey que se hizo siervo, él fue a la cautividad por nosotros. Él sufrió el cautiverio por nosotros y fue abofeteado, se burlaron de él, lo llevaron apresado, fue como una oveja al matadero, como en la cautividad. Da toda la imagen de la cautividad en Jesucristo, el siervo del Señor, yendo a la cautividad y regresando de la cautividad. Y en él nosotros que hemos salido a cautividad por causa del pecado, tenemos esperanza y tenemos retorno en Jesucristo, que fue la cautividad extrema, no solamente de Babilonia o de Egipto, sino de la muerte. Y regresó en un retorno extremo, no como regresar de Egipto o de Babilonia, sino como regresar en la resurrección de entre los muertos. La siguiente semana lo veremos, pero hoy lo vamos a celebrar con la cena del Señor. Y quisiera pedirles a los hermanos que están encargados de la cena del Señor que traigan los elementos, por favor, y vamos a recordar cómo el Señor Jesucristo por nosotros se hizo pecado, tomó la copa de la ira de Dios, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y Él nos abrió un camino de regreso al Padre. En Él tenemos perdón, en Él somos los redimidos del Señor, en Él somos perdonados. Por su sangre en la cruz nosotros somos perdonados, en Él somos justificados. Y Él, al resucitar al tercer día, nos dio también con Él vida para que nosotros andemos vestidos del nuevo hombre, vestidos de Jesucristo, vestidos en una vida nueva, en santidad, en amor, en unidad, vestidos de poder,
para proclamar la salvación del Señor, vestidos de poder para seguir creciendo y andar por la vida proclamando su nombre. Alabanza y gloria al Señor. Él es nuestro Salvador y un día volverá. Y lo vemos, y casi como el Apocalipsis, es casi como un despiértate, ¿verdad? Es como decir, ven Señor Jesús. Despierta nuevamente tu brazo y ven, vuelve. Pronto Él volverá. Y nos dice la Escritura que volverá como aquel rey todopoderoso a establecer su reino de justicia y de paz. Y los reinos de este mundo serán como vestidos comidos por polilla. Nada. Y será un reino diferente. De otro tipo. De otro género. No como los reinos de este mundo, sino de justicia y de misericordia, de paz, de belleza sin fin. Gracias a la obra de Cristo, su cuerpo partido, su sangre derramada en la cruz. Vamos a tener un momento primero de meditar en nuestros lugares y al considerar la obra de Cristo, dite a ti mismo, que es como uno de los énfasis de este pasaje en los despierta. Di para ti mismo, despierta. Ya Cristo lo hizo todo. Despierta. Ya Cristo obró salvación. Di para ti mismo, despiértate, José Luis. Cristo es lo más hermoso y precioso que puede haber en todo el mundo. Despierta. No hay nada más grande que la salvación del Señor. Oremos en lo personal, que habla de nosotros como iglesia del Señor y nosotros como una expresión local, temporal, de esa iglesia universal. La iglesia del Señor que Él ganó con su sangre y que son los redimidos del Señor, que dice que volverán con alabanza, con gozo, con alegría. Es la transformación que el Señor hace en la vida de aquellos a quienes redime. Hay alabanza a Él. ¿Están muy seriosos? Sí, están gozosos. Vamos. Se va a repetir este párrafo, no sé si lo sepan o tengamos la letra, pero ese es un canto inspirado en esta parte. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y el otro normal es el del Salmo 126, cuando dice, cuando volvamos a Sión seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entre las naciones van a decir, ¿y estos? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Sí? Fueron sembrando con lágrimas, pero con regocijo van a volver. ¿Sí? Y con las gavillas llenas. Ya estoy parafraseando, no me acuerdo del salmo. ¿Sí? Pero estaremos alegres. Vamos a alabar al Señor. Que la iglesia es, de alguna manera, es esa probadita, ¿verdad? O esa probadota que se puede dar de algo mucho más grande y sublime, pero que esto es... Lo vamos a ver más adelante, porque este reino de Dios del que nos está hablando, ¿se acuerdan de Isaías 2, el segundo mensaje de la serie? Ese reino acaba de ser ampliado en estos últimos capítulos. ¡Wow! Y parte de ese reino es ya aquí, no después, ya aquí en la iglesia. Bueno, vamos a alabar al Señor y a honrarle con nuestras ofrendas.